pequeñas indicaciones dadas. Adelante, doctora, la sala es toda suya. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos, queridos estudiantes, colegas que participan en el curso que ha organizado CEFOCAP sobre Derecho Familia, específicamente lo que es la unión de hecho, matrimonio y divorcio, lo que se va a desarrollar en 2 sesiones. El día de hoy procuraremos avanzar lo que es la unión de hecho, ya que el día 19 vamos a culminar con lo que es el matrimonio y el divorcio. Muchas gracias a todos. Veo aquí que se conectan desde Cañete y otras ciudades. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Nuestra clase, como siempre, va a constar de 2 momentos. Un primer momento que va a estar relacionado al aspecto teórico y un segundo momento en la cual ustedes van a poder hacer sus consultas respecto al tema que toquemos el día de hoy. Procuremos ser lo más concretos en las preguntas a fin de que todos tengan la oportunidad de preguntar y así terminemos de una manera adecuada. Dicho esto, vamos a iniciar compartiendo nuestro material. ¿Bien? El tema que nos convoca el día de hoy es la unión de hecho y concubinato. A ver, vamos a ponernos los audífonos para que escuchen mejor mi voz. Para que escuchen mejor mi voz, me confirma si se me escucha mejor. Sí, doctora. A ver, vamos a ver. ¿Me escuchas ahí? ¿Se escucha más fuerte? Sí, sí, doctora. Perfecto. Bien, para que puedan escucharme y así yo no tenga que estar hablando muy fuerte. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy les decía que es la unión de hecho y concubinato. Nosotros debemos de partir de lo que son los antecedentes históricos y evolución de lo que ha sido la unión de hecho. Es así que nosotros debemos de saber que la unión de un varón y una mujer para hacer vida en común viene de tiempos remotos. Y es así que esta unión se convierte en una unión estable. Bien, entonces, esta unión estable entre un hombre y una mujer se ha dado desde tiempos antiguos con el único fin de crear una familia. Y es así que esta unión primero informal, porque es la unión voluntaria sin que se haya solemnizado por un acto formal, con el transcurso del tiempo se va formalizando y se solemniza a través de lo que es el matrimonio civil o religioso, dependiendo de lo que decida la pareja. Muestra de ello es que en la historia de nuestra humanidad, específicamente en lo que ha sido Grecia y Roma, se han visto indicios de lo que han sido las uniones extramatrimoniales. Es decir, el deseo de la pareja de hacer vida en común, pero sin formalizar. Entonces, las uniones de hecho, no consagradas en el matrimonio religioso, eran consideradas en la antigüedad como relaciones marginales, contrarias a lo que es el comportamiento ético y moral. Ello se justifica en cuanto en el siglo XIX el Perú estaba constituido por una sociedad postcolonial profundamente católica, donde la religión mantenía una gran hegemonía moral y social. Basta ver el contenido de la Carta Política de 1839, bajo la cual entró en vigencia el Código de 1852, que en su artículo 3 señalaba: su religión es católica, apostólica, romana, que profesa sin permitir el ejercicio de cualquier otro culto. Entonces, podemos señalar que un antecedente de la unión de hecho ha sido el antecedente religioso. ¿Por qué? Porque la religión podía ver que estas uniones voluntarias, esporádicas, no solemnes, se consideraban como marginales. Y es así que en la antigüedad predominó lo que es el matrimonio religioso, para poderle dar una formalidad a esta unión de hecho voluntaria. Eso con el transcurso del tiempo se ha ido modificando porque a la fecha el matrimonio ya no se busca por fines religiosos, sino se busca por fines civiles y los efectos que vayan a surgir
en la pareja. Hoy en día, las formas de generar la familia la constituyen no solo el matrimonio como institución jurídica, que es la unión civil de dos personas, sino que también ya la constituyen lo que son las uniones de hecho, que es hacer vida en común con objetivos y fines similares al matrimonio, pero sin estar casados, debiendo los concubinos asumir responsabilidades parecidas, cuasi similares a lo que es el matrimonio. Es así que la Constitución Política del Estado, en su artículo número 4, establece lo que es la obligación del Estado frente a sus ciudadanos y nos señala específicamente que el Estado peruano debe de proteger a lo que es la familia. Sin embargo, debemos de entender que la familia que hay que proteger no es solo la familia que se genera por el matrimonio, sino también la familia que se genera de lo que es la unión de hecho. Bien, entonces ya el Estado peruano protege ampliamente a lo que son las familias constituidas por el matrimonio y aquellas que son constituidas por la unión de hecho, ya que las uniones de hecho han sido reconocidas legalmente y le generan derechos y obligaciones a los concubinos. Es así que nosotros podemos hablar del derecho de familia en el sentido de familia matrimonial, familia monoparental, homoparental, que proviene de la unión de un hombre con una mujer, ¿no es verdad? Este tipo de familia o la monoparental han sido reconocidas por el Tribunal Constitucional a través de lo que es el expediente 9332 del 2006, proceso de amparo. Bien, y también podemos nosotros hablar que la familia que protege el Estado peruano es las que se generan de las uniones de hecho a raíz de la dación de la ley 30.007 que reconoció los derechos sucesorios de las uniones de hecho. Ley promulgada el 17 de abril del año 2003. Dicho esto, nosotros debemos ya entrar a un aspecto mucho más conceptualizado para poder definir lo que es la unión de hecho de acuerdo a nuestra legislación interna vigente. Es así que el Código Civil o norma sustantiva en su artículo 326 especifica lo que es la unión de hecho y nos dice que la unión de hecho es aquella unión voluntariamente realizada y mantenida por un hombre, varón y una mujer libres de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Origina lo que es la sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto le fuese aplicable, siempre que dicha unión hubiese durado por lo menos 2 años continuos. La posesión constante de Estado a partir de la fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios probatorios admitidos por la ley procesal siempre que existe el principio de prueba escrita. Es decir, que nos da la posibilidad que se pueda acreditar la unión de hecho a través de cualquier medio probatorio mientras éste sea escrito. La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral de uno de los concubinos. En el último caso, que es la de la decisión unilateral, el juez puede conceder a elección del abandonado una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de la sociedad de gananciales. Tratándose de una unión de hecho que no reúna las condiciones especificadas por el artículo 326, el interesado tiene expedito, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido. Ahora, las uniones de hecho
que reúnan las condiciones señaladas en el artículo 326 respecto a sus miembros, ¿bien? Respecto a sus derechos, a sus deberes sucesorios, genera similares derechos a los del matrimonio, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 725, 727, 730, 731, 732, 822, 824 y 825 del Código Civil, que están referidos a qué, ustedes se preguntarán. El artículo 725 está referido al tercero de libre disposición. Nos habla del que tiene hijos, otros descendientes o cónyuge puede disponer libremente hasta el tercio de sus bienes. Entonces, la unión de hecho por concubinato genera estos derechos en los concubinos. ¿Qué quiere decir? Que uno de los concubinos puede disponer libremente hasta un tercio de sus bienes. El artículo 727 nos habla de la libre disposición de la totalidad de los bienes. El que no tiene cónyuge ni parientes, ni los indicados en los artículos 725, 726, tiene libre disposición de la totalidad de sus bienes. En este caso, al generarse la unión de hecho concubinato, ya no existe pues disposición del 100% de los bienes. ¿Por qué? Porque ya se está reconociendo la unión o la creación de esta familia. El artículo 730 habla de la legítima del cónyuge, también que es aplicable a lo que son las uniones de hecho. El artículo 731 nos habla del derecho de habitación del cónyuge sobreviviente. El artículo 732 nos habla del derecho de usufructo a favor del cónyuge sobreviviente. El artículo 822 nos va a hablar de la concurrencia de herederos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se reconozca una unión de hecho, estos concubinos, ¿bien? Van a tener vocación hereditaria. El artículo 823 nos habla de la opción de usufructo del cónyuge, el 824 de la concurrencia de herederos y el artículo 825 de la sucesión exclusiva del cónyuge sobreviviente. Como podemos ver, estos artículos se van a aplicar, son artículos destinados a la institución del matrimonio, pero se van a aplicar en lo que es la unión de hecho una vez esta sea reconocida. Vamos avanzando y debemos de saber cuál será la naturaleza jurídica de la unión de hecho. Como se sabe, la unión de hecho es una figura del derecho civil, específicamente del derecho de familia. Como tal, tiene similitudes como diferencias en su contenido, pero le son aplicables las normas que están referidas al matrimonio, porque su naturaleza jurídica es la misma, su fuente es la misma, porque lo que busca tanto la institución jurídica del matrimonio como la institución reconocida de la unión de hecho es proteger a la familia. Y dicho esto, avanzamos ya a un concepto mucho más doctrinario, en la cual podemos concluir que se define a las uniones de hecho como las uniones estables que desde hace tiempo han pasado a ser toda una realidad. ¿Por qué? Porque es a través de la cual muchas parejas optan por compartir una vida en común sin formalidades, ateniéndose únicamente a los efectos legales que esta figura conlleva. Cada vez en la práctica, el matrimonio pierde mucha fuerza, porque si nos vamos a los datos estadísticos, muchas personas optan o están optando por lo que es la unión de hecho antes que el matrimonio. Y ya cuando se encuentran en esta situación de convivencia con sus parejas, incluso procreando, teniendo hijos, bienes, toman la decisión recién de formalizar su unión, pudiendo hacerla a través del matrimonio o a través de la unión de hecho.
Vamos a avanzar y vamos a nosotros saber que existen clases de unión de hecho. Bien, doctrinariamente se distinguen dos acepciones de concubinato. Una, que es una acepción amplia, también denominada concubinato impropio, ¿bien? Según el cual habrá concubinato cuando un varón y una mujer hagan vida en común sin ser casados, haciendo vida matrimonial, ¿bien? La otra es la de concubinato restringido, que exige la concurrencia de ciertos requisitos para que la convivencia marital tenga carácter concubinario. Con relación a la concepción amplia del concubinato, cabe resaltar que son aquellas uniones de pareja de carácter esporádico, como la unión sexual ocasional o libre comercio carnal o el caso de las uniones libres, dado que en el concubinato siempre va a existir cierto carácter de permanencia o habitualidad en la relación de pareja. Sin embargo, la acepción restringida o conocida como concubinato stricto sensu es aquella que genera la convivencia habitual. Esto es, existe la convivencia continua y permanente, desenvuelta de modo sostenible, con la nota de honestidad y fidelidad entre la pareja sin impedimentos para que se pueda transformar en matrimonio. Hablamos de los impedimentos porque muchas veces creemos que cualquier persona puede convivir, sí, pero que cualquier persona puede pedir el reconocimiento de la unión de hecho, y no es así, porque ahí tendríamos que nosotros aplicar la norma específica para el matrimonio. ¿Por qué? Porque para poder reconocer el concubinato, nosotros vamos a, perdón, mejor dicho, para reconocer lo que es la unión de hecho como institución jurídica, se tienen que cumplir determinados requisitos y entre ellos es que estas dos personas que viven en concubinato no tengan impedimento para contraer matrimonio. Ese es uno de los requisitos, porque no podría darse que una persona casada, por ejemplo, que se separó de cuerpos de su cónyuge, decida hacer vida en común y en concubinato esté con otra persona y que pretendan estos que se reconozca su unión de hecho. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene un impedimento para contraer matrimonio, que es que ya está casada. Entonces, en estos casos no opera el reconocimiento de la unión de hecho. ¿Por qué? Porque existe una causal que lo impide. Vamos avanzando y ustedes me dirán, ¿dónde está establecida las clases de unión de hecho? La unión de hecho propia y la impropia. Bien, están establecidas o han sido, mejor dicho, desarrolladas en lo que es la casación 4320-2015 Lima, en la cual especifican que existen estas dos uniones de hecho. La unión de hecho propia, que es aquella que cumple todos los requisitos para surtir sus efectos jurídicos, y la unión de hecho impropia, que es aquella que no cumple con los elementos para su reconocimiento formal. Bien, es lo que les decía, cuando uno de los concubinos tiene un impedimento para poder ser reconocida como tal. La unión de hecho impropia se divide a su vez en pura e impura. Es pura cuando los concubinos desconocen la causal de impedimento y es impura cuando al menos uno de ellos conoce de su impedimento para poder reconocerse la unión de hecho. Ahora, ¿cuáles serán los elementos de la unión de hecho? En nuestro ordenamiento jurídico, la unión de hecho recibe la tutela y resulta ser inscribible y produce efectos del matrimonio una vez se inscribe en los registros públicos. Es por ello que debemos de analizar lo que señala el sexto fundamento de la casación 4066-2010, la libertad,
en la cual el Tribunal Constitucional desarrolla los 5 elementos configurativos de la unión de hecho y especifica, primero, que los individuos que conforman tal unión no deben de tener impedimento alguno para contraer matrimonio. Ese es el primer requisito. Segundo, se debe de tratar de una unión monogámica heterosexual. Tercero, estos concubinos o estas dos personas que están conviviendo juntas, deben compartir habitación, lecho y techo. Esto es que las parejas que han decidido hacer vida en común deben de vivir como si fueran cónyuges, compartiendo intimidad, vida sexual en un contexto de un lazo afectivo, en un clima de fidelidad y exclusividad. El cuarto elemento es que se trate de una unión estable que debe mantenerse y perdurar en el tiempo, además de ser continua e ininterrumpida. ¿Bien? Y la quinta es que entre estos concubinos exista una apariencia de vida conyugal al hacer vida en común pública y notoria. ¿Cuáles serán los requisitos para constituir una unión de hecho? Primera pregunta que nos hacemos. ¿Ante qué autoridad se debe inscribir mi unión de hecho? Pues bien, con la emisión de la Ley 29.560, se amplía la competencia de los notarios y se incorpora como un asunto no contencioso a lo que es el reconocimiento de la unión de hecho, cuando ambos convivientes están de acuerdo en su inscripción. Los integrantes de la unión de hecho que cumplan con los requisitos pueden acudir ante el notario público a fin de que éste extienda una escritura pública que será inscrito en el registro de personas naturales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Entonces, tenemos un primer caso, que es cuando ambos concubinos, ambos convivientes, deciden de manera consensuada inscribir su unión de hecho, reconocerla. Los dos se dirigen al notario, celebran el acto de firmar la escritura pública y este se eleva a los registros públicos y ya está reconocida su unión de hecho. ¿Cuál es el procedimiento que deben de efectuar? Los convivientes presentan una solicitud ante el notario, quien manda a publicar un extracto de dicha solicitud en el peruano y en otro diario de circulación de la jurisdicción donde se encuentra la notaría. Transcurridos 15 días hábiles desde la publicación del último aviso, sin que existiera oposición, el notario extiende la escritura pública con la declaración de reconocimiento de unión de hecho entre los convivientes y remite los partes al registro personal del lugar donde domicilian los solicitantes. En caso de oposición, el juez remite los partes al Poder Judicial. El cese de la unión de hecho también puede ser inscrita y se tramita ante notario público a través del mismo procedimiento en el cual los dos concubinos que tienen reconocida su unión de hecho solicitan liquidar la sociedad de gananciales y se eleva una nueva escritura pública, la cual se formaliza con la inscripción en los registros públicos. Para el caso del cese de unión de hecho, no se requiere publicación en el diario El Peruano ni en el diario de mayor circulación. Bastará con la solicitud de ambos cónyuges, de ambos concubinos que tienen un desempeño o un rol similar al de los cónyuges, quienes den su manifestación de voluntad respecto al término de la unión de hecho. Bien, se liquidará la sociedad de gananciales y posterior a ello se procederá a la inscripción en los registros públicos. Ahora bien,
¿Qué documentos debo presentar para que mi unión de hecho sea registrada? Bien, la respuesta es, a fin de tramitar este reconocimiento en sede notarial, el artículo 46 de la Ley 29.560 establece que la solicitud que presento al notario debe de tener los siguientes datos. Primero, los nombres y firmas de los solicitantes. Bien, uno de los requisitos es la voluntad de ambos convivientes para registrar su unión de hecho, ya que si existiese renuencia, oposición por parte de uno de ellos, el trámite tiene que realizarse en vía judicial. Ahora, segundo, el otro requisito es el reconocimiento expreso de ambos concubinos que conviven por lo menos 2 años de manera continua. Esta inscripción se realiza cuando la convivencia tiene por lo menos 2 años de continuidad. Por lo tanto, este reconocimiento viene a ser declarativo, porque no hay forma de que probemos que convivimos 2 años. Bien, no hay forma, sino es una declaración unilateral que va a hacer cada uno de los concubinos. Asimismo, el plazo se empieza a computar siempre que la convivencia haya sido continua y los convivientes estén libres de impedimento matrimonial. Por lo tanto, si durante la convivencia uno de los integrantes estuviera casado, bien, será imposible poder iniciar el trámite, porque es un requisito para contraer matrimonio ser soltero. Bien, una vez que tengamos la declaración expresa de los solicitantes que no tienen impedimento del vínculo matrimonial, bien, se presentará además el certificado domiciliario de los solicitantes, de los concubinos, en el cual el domicilio debe ser el mismo en el caso de ambos contrayentes. ¿Por qué? Porque se supone que están haciendo vida en común juntos. Asimismo, se deberá de sacar un certificado negativo de unión de hecho, tanto del varón como de la mujer, el cual es emitido por el registro personal de la Oficina de los Registros Públicos, del lugar donde domicilia, a fin de evitar que coexistan en convivencia con más personas o que ya esté registrada una convivencia a nombre de uno de ellos. De igual forma, se señalarán a 2 testigos, quienes indicarán y darán fe que los solicitantes conviven 2 años continuos. Y si los solicitantes lo consideran pertinente, aquellos documentos que acrediten que ellos tienen la unión de hecho por 2 años continuos. Aquí el documento idóneo para poder acreditar esta convivencia es lo que nosotros conocemos como las actas de nacimiento o partidas de nacimiento de menores. Si una pareja en concubinato procreó 2 niños, sus actas de nacimiento, que son de fechas diferentes, prueba indubitable de que estas personas se encuentran conviviendo. Bien, ¿cuál es la importancia del reconocimiento de la unión de hecho? Es relevante e importantísimo que la unión de hecho tenga que ser reconocida. ¿Por qué? Porque le va a dar una seguridad jurídica a los concubinos. Le va a generar lo que es el régimen de sociedad de gananciales, por la cual los bienes que se adquieran durante la convivencia pasarán a ser parte de esta sociedad y al término podrán ser distribuidos de manera equitativa entre sus miembros. De esta manera se busca proteger
a los concubinos, ya que antes de la dación del reconocimiento de los derechos sucesorios de los convivientes o del reconocimiento de la unión de hecho, teníamos múltiples casos en los cuales parejas que habían convivido, digamos, 10 años y ante el fallecimiento de uno de ellos, el otro concubino quedaba desprotegido al 100%. Si el que falleció tenía todos los bienes a su nombre, el concubino supérstite quedaba desprotegido, porque no existía una norma ni un sustento legal que permita protegerlo y formar parte de la, por ejemplo, de sus derechos o ejercitar sus derechos sucesorios y así formar parte de la sucesión. Bien, ahora, los concubinos supérstites ya forman parte de lo que es los derechos sucesorios, tienen derechos en el sistema asistencial, como lo vamos a ver más adelante, y de esta forma se los protege. Entonces, el otorgamiento de los derechos sucesorios para este cónyuge supérstite y la consideración de que éste pase a ser un heredero forzoso le permite también, en algunos casos, lo que es la pensión de viudez. La posibilidad de adoptar también es una condición que da el reconocimiento de unión de hecho, porque muchas parejas que viven juntas en convivencia continua por más de 2 años no tenían la posibilidad de acceder a una adopción, porque es un requisito que esté formalizada. O sea, que tenían que estar casados. Pero a la fecha, con el reconocimiento de esta unión de hecho, ya se les permite adoptar. Bien, vamos avanzando. ¿Cómo se registra una unión de hecho en los registros públicos? Se solicita en los registros públicos los siguientes requisitos. Primero, la solicitud con los nombres y firmas de ambos concubinos. Segundo, debe existir una declaración expresa de los solicitantes que se encuentren y que no cuenten con impedimento matrimonial y que hayan hecho vida en común como varón y mujer. El certificado domiciliario de los solicitantes, el certificado negativo de la unión de hecho expedido por el registro personal de la oficina registral de la jurisdicción donde realizan el trámite. Con estos documentos, primero se recurre al notario público y el notario público hace la publicación del extracto, como les señalé, transcurrido 15 días útiles. Si no se presentase ninguna oposición, la escritura pública se eleva ante los registros públicos para su inscripción. Ahora bien, hemos conocido el trámite cuando ambos, hasta aquí, hasta esta diapositiva, hasta la 16, hemos conocido el trámite cuando ambos concubinos tienen el consenso de reconocer su unión de hecho. ¿Qué quiere decir? Conviven más de 2 años, tienen una familia constituida y quieren solamente registrar su unión de hecho, formalizar su unión. ¿Para qué? Para generar derechos. Porque las obligaciones ellos ya los tienen por la misma práctica de convivir y hacer vida en común. Pero ¿qué ocurre si uno de ellos, bien, si uno de ellos está renuente a que se reconozca la unión de hecho? ¿O qué ocurre si uno de los concubinos fallece? ¿Cómo se puede reconocer la unión de hecho? Para esto ya se tiene que recurrir a lo que es la sede judicial. Y es así que por lo común o en la práctica se puede ver que quienes recurren al Poder Judicial para solicitar el reconocimiento judicial de unión de hecho son aquellos concubinos supérstites porque falleció el otro y los ha dejado desamparados frente a otros herederos. En esta situación, el conviviente supérstite
debe demandar el reconocimiento judicial de la unión de hecho a fin de ser incorporado posteriormente a lo que será la sucesión intestada respectiva. En estos casos, la demanda de reconocimiento judicial de unión de hecho se tramitará ante un juzgado especializado en familia o ante un juzgado mixto, dependiendo de la jurisdicción y competencia del juzgado, en la vía procedimental del proceso de conocimiento. Un segundo supuesto para recurrir a la vía judicial es cuando uno de los convivientes no desea reconocer la unión de hecho. En este caso, el conviviente que sí desea reconocerlo puede interponer la demanda de reconocimiento ante el juzgado correspondiente del Poder Judicial. Por otra parte, en caso exista acuerdo entre los convivientes, mas no cuenten con los recursos económicos para realizar el trámite en una notaría, es posible que ambos recurran a la vía judicial para solicitar esta unión de hecho. Esto se podrá tramitar mediante un proceso no contencioso. Sin embargo, debemos resaltar que algunos jueces consideran que la demanda de reconocimiento de unión de hecho no resulta procedente cuando haya un acuerdo. Por lo tanto, debe detenerse esta atingencia antes de recurrir al Poder Judicial porque aún no existe un pleno nacional que nos hable qué línea seguir. En la práctica, se reconocen uniones de hecho en proceso contencioso vía proceso de conocimiento y también se han dado casos en los cuales ambos convivientes por mutuo acuerdo recurren a la vía jurisdiccional para su reconocimiento en proceso no contencioso, cuando no cuenten con los recursos suficientes para su reconocimiento en sede notarial. ¿Cómo se inicia el proceso de reconocimiento de unión de hecho judicial? Se inicia con una demanda convencional de unión de hecho y esta demanda debe de cumplir los requisitos establecidos en nuestra legislación adjetiva o procesal, específicamente los que señala el artículo 424. ¿Qué son? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, el designar al juez competente, en qué jurisdicción voy a demandar mi reconocimiento judicial de unión de hecho. Sabemos que estas demandas se dirigen ante los jueces de familia o dependiendo de la zona en la cual viva, ante los jueces mixtos, porque tenemos en los distritos o en las provincias juzgados mixtos con competencia en derecho de familia. Otro requisito para interponer mi demanda es señalar los datos que establece el artículo 424 como nombre completo, DNI, domicilio real, domicilio procesal, casilla electrónica, correo electrónico, número de celular, porque recordemos que aún se encuentra vigente en el Poder Judicial lo que es el protocolo para realizar las audiencias de manera virtual. Entonces, es importante que señalemos nuestro correo electrónico en Gmail para poder acceder a esta modalidad de audiencia. También se debe señalar el nombre y dirección domiciliaria del demandado. Bien, en caso se desconozca su paradero, se debe de expresar bajo juramento o declaración jurada que se desconoce su dirección para que puedan recurrir a la vía de emplazamiento correspondiente. El petitorio debe ser claro y preciso y se deben exponer los hechos en los cuales se funda el petitorio, exponiéndolos de manera precisa, con orden y claridad. También se debe de exponer la fundamentación jurídica del petitorio y especificar los medios probatorios que se ofrecen. Recordemos que los medios probatorios, como en toda demanda, tienen como fin sustentar y respaldar nuestro petitorio. Es así que la demandante o el demandante debe suscribir su demanda de reconocimiento judicial de unión de hecho juntamente con un abogado.
En el caso que nosotros querramos acreditar la unión de hecho, como lo especifica la ley, se puede recurrir a cualquier medio probatorio. Podemos partir de medios probatorios documentales, como medios probatorios audiovisuales, como podemos utilizar videos, fotografías, actas de nacimiento, contratos de arrendamiento, actos jurídicos celebrados por ambos cónyuges u otros que estén destinados a generar convicción en el magistrado respecto a que esta pareja que convivió haya tenido una convivencia continua por más de 2 años. Concluidas las etapas del proceso de conocimiento, que son admitir a trámite la demanda, emplazar al demandado por 30 días, en caso conteste, dar por contestada la demanda, en caso no conteste, declararlo rebelde, sanear el proceso, fijar los puntos controvertidos, admitir los medios de prueba, actuarlos y escuchar los alegatos finales, se procede a la emisión de una sentencia. Sentencia en la cual se declara la unión, el reconocimiento de unión de hecho judicial. Una vez que se emita la sentencia y ésta sea declarada consentida, el juzgado, previo pago del arancel por expedición de partes a los registros públicos, remitirá una copia certificada de la sentencia y el auto que declara consentida la sentencia a los registros públicos, ordenando que se inscriba en el registro de personas naturales de la SUNAR. Y desde este momento es que se encuentra reconocida judicialmente la unión de hecho. Les decía que el fin de este reconocimiento, ya sea en vía notarial o ya sea en vía judicial, es muy importante. Es muy importante por qué este reconocimiento. Primero, porque genera publicidad registral. ¿Para qué? Para que terceros de la comunidad tengan conocimiento de esta unión de hecho. Y con esto se contribuye a proteger a los convivientes frente a actos indebidos que podría propiciar uno de los convivientes o terceros. La inscripción de la unión de hecho en sede registral resulta relevante para que los convivientes adquieran derechos personales. ¿Qué derechos personales? Por ejemplo, el derecho a una pensión de alimentos. En el matrimonio, nuestra legislación ha reconocido la posibilidad de que uno de los cónyuges exija una pensión de alimentos. Sin embargo, para la unión de hecho, solo se podrá formular demanda de alimentos ante el abandono injustificado de uno de los convivientes. Y esto se dará con la conclusión de la relación convivencial. Sin embargo, no bastará únicamente el abandono antes mencionado, sino que el conviviente que pide alimentos deberá de acreditar el estado de necesidad que posee y la capacidad económica del demandado a fin de que se pueda analizar la situación y fijar un monto de pensión. Bien, ese es el primer derecho personal que se genera con el reconocimiento de la unión de hecho. Tenemos el siguiente, que son los derechos sucesorios. Durante muchos años, como les señalé, los convivientes no gozaron de derechos sucesorios, quedando muchas veces desamparados legalmente. Pero para ello se emitió la ley 30.007 que le reconoce los derechos sucesorios a los convivientes. Entonces, los convivientes a la fecha tienen vocación hereditaria y forman parte de los beneficiarios de los beneficios o herencia que deja el conviviente que fallece. Luego tenemos el siguiente derecho personal, que es el derecho de acceder al sistema de pensiones.
Gracias a la publicación de la Ley 30.907, se estableció la equivalencia entre la unión de hecho y el matrimonio respecto a la posibilidad de que el conviviente supérstite y el cónyuge supérstite tengan acceso a una pensión de viudez por fallecimiento del conviviente o cónyuge, que laborase o aportase a un sistema de pensiones. Dicha pensión es otorgada independientemente de si el conviviente fallecido estuvo afiliado al Sistema Nacional de Pensiones o estuvo afiliado a una AFP. Tanto para el sistema privado como para el sistema público, un reconocimiento de unión de hecho le da el derecho al conviviente supérstite de poder exigir una pensión de viudez. Y finalmente, le genera a los convivientes el derecho a poder adoptar. Bien, recién esta norma se ha dado en el año 2015 mediante la ley 30.311, que estableció que los integrantes de la unión de hecho podrán tener acceso a poder adoptar un menor previo procedimiento que se realice en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien, queridos estudiantes, hasta este momento hemos terminado el aspecto teórico de lo que es la unión de hecho. Entonces voy a pedirle por favor a la moderadora que pueda activarle sus micrófonos para que puedan efectuar sus consultas y de igual manera procederé a leer las preguntas del chat para poder responder sus consultas. Recordarles a cada uno de los participantes que tienen la opción de levantar la mano para poder habilitarles el micrófono y puedan realizar sus preguntas. Bien. Tenemos dos manitos levantadas. A ver, pueden activar ahí ya son 4. Pueden activar su micrófono y empezar con sus preguntas, por favor. Buenas noches, doctora. El doctor Alegre ¿Cómo le está? saluda, de ¿Cómo Tocache. está, doctor? ¿Qué Mire, tal, mucho doctora? gusto. Doctora, una consultita. Respecto del cónyuge superstite, ¿ante quién, hacia quién va a accionar respecto a la demanda para reconocimiento de convivencia? Ante la sucesión del conviviente fallecido. Por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿bien? Yo, Rocío, conviví con Juanito durante 15 años, o mejor, durante 20 años. Los casos más comunes son estos, de convivencia extendida, 20 años, ¿bien? Convivimos, tenemos hijos que ya son mayores de edad, pero nunca reconocimos nuestra unión de hecho y fallece Juanito, ¿bien? Teníamos adquiridos bienes, propiedades, bienes muebles, ¿bien? Y también Juanito era trabajador de un ente público. Entonces, a mí me correspondería, yo podría pedir una pensión por viudez si es que se reconoce mi unión de hecho. ¿A quién demando? Como nosotros tuvimos hijos y estos son mayores de edad, yo puedo demandar a estos mis hijos. Bien, a mis hijos. Ellos son sus herederos legales obligatorios y es a ellos a quienes emplazo. Pero, ¿qué ocurriese si yo y Juanito no hubiésemos tenido hijos? ¿A quién tendría que demandar? ¿Quiénes serían los herederos legales del extinto Juanito? Podrían ser, si viven, sus progenitores, sus padres. Si es que no viviesen sus padres, podrían ser sus hermanos. Y así tendríamos que avanzar en su árbol genealógico dependiendo de las líneas de parentesco. Partimos por sus padres, sus hermanos, vamos avanzando si no existen a los primos, sobrinos y otros familiares legales que éste pudiese tener. Siguiente pregunta, por favor. Adelante, doctora Maritza, puede realizar su pregunta. Gracias. Doctora, buenas noches Buenas con noches. las presentes. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Ante quién se plantearía en este caso si es que
uno de los cónyuges, ¿no? Que han realizado la unión de hecho a través de, bueno, por el trámite administrativo de la notaría y concluye ante registros públicos de manera voluntaria, pero uno de ellos ya no, uno de ellos ya quiere plantear digamos, poner fin a la unión de hecho, ¿no? Ante quién, una de las partes ante quién tendría que interponer o administrativamente realizarlo. Gracias por la Bien, respuesta. para nosotros, así como tenemos la figura del reconocimiento de la unión de hecho, tenemos la figura del cese de la unión de hecho. Y el cese de la unión de hecho puede ser tramitado de dos formas. La primera ante notario público y la segunda ante sede judicial. Como lo he precisado en la clase, lo voy a repetir con mucho gusto. Si es ante un notario público, se realiza cuando ambos convivientes, quienes solicitaron el reconocimiento, ambos voluntariamente, de manera consensuada, solicitaron el reconocimiento. De igual manera, si de forma consensuada deciden ponerle fin, ambos juntos recurren al notario público y solicitan el cese de la unión de hecho. Este cese se va a dar previa liquidación de la sociedad de ganancial. Bien, eso debemos recordar. El único requisito para disponer el cese de la unión de hecho en sede notarial es la liquidación de la sociedad de ganancial. ¿Qué quiere decir? Que estos ya se hayan puesto de acuerdo en cómo van a liquidarla. Pueden recurrir al notario mientras no exista controversia, mientras no exista problema, porque cuando exista una controversia o un inconveniente, una falta de acuerdo, notario público ya no es competente. Ahí tendríamos que ir a sede judicial. Entonces, para concluir la idea, yo convivía con Juanito, ambos fuimos al notario, hicimos nuestro reconocimiento. Pasaron 5 años y decidimos que queremos separarnos, liquidamos nuestra sociedad de gananciales previo a recurrir al notario, recurrimos al notario y ambos solicitamos de manera conjunta el cese de la unión de hecho. Se eleva una escritura pública y se inscribe en los registros públicos y terminó la unión de hecho, cesó, tiene una fecha de fin. Pero, ¿qué ocurre si Juanito se va de la casa? Bien, decide tener otra convivencia con una tercera persona o decide simplemente abandonar a la pareja. ¿Qué ocurre? Juanito conversa con su pareja y le dice, ¿sabe qué? Ya hay que ponerle cese a la unión de hecho porque ya nos separamos, ya no vivo contigo, y la mujer se niega. ¿Será que Juanito va a estar de por vida unido por unión de hecho a su pareja, a su expareja? La respuesta es no. Es que Juanito puede recurrir al Poder Judicial e interponer su demanda de cese de unión de hecho o fin de unión de hecho, a fin de que un juez, a través de una sentencia, le ponga fecha de fin y cancele el reconocimiento de unión de hecho. Bien, se tramita como una demanda convencional en la vía procedimental del proceso de conocimiento, porque es un proceso controversial entre dos partes, bien, ante el juez de familia. Bien, ¿de qué juez de familia? ¿De qué jurisdicción? De la jurisdicción en la cual ustedes tuvieron la convivencia. Debemos de regirnos por las reglas generales de la competencia al momento de poder determinar ante quién vamos a interponer la demanda. Entonces, podemos finalizar la respuesta señalando que el cese del reconocimiento de la unión de hecho puede realizarse tanto en sede notarial como en sede judicial. Avanzamos con la siguiente pregunta, por favor. Adelante, doctora María, puede realizar su pregunta. Doctora, buenas noches, un gusto Buenas saludarla. noches. Quería preguntarle algo. Si bien es cierto, en una unión de hecho, bueno, un caso, ¿no? Para ejemplificar. En una unión de hecho impropia,
donde la conviviente no tuvo conocimiento de que, bueno, ¿no? Su conviviente tenía impedimento. Sin embargo, durante 5 años de convivencia, adquirieron bienes y obviamente por influencia del conviviente, estos bienes son a nombre de este, nada más, solo nombre de él. Entonces, ¿qué procedimiento tendría que hacer esta conviviente para poder restablecer estos bienes y que se les reconozca también el 50% de lo que se aportó? Muchas gracias, doctora. No Quedo es atenta a su respuesta. bien. Mientras el conviviente el conviviente varón en tu caso, haya tenido un impedimento, bien, el cual desconocía la conviviente mujer para poder celebrar su reconocimiento, esta unión de hecho nunca va a poder ser reconocida ahí, porque el principal requisito es que ambos convivientes sean solteros y no tengan impedimento matrimonial. Esta unión de hecho no va a poder ser reconocida. Ahora, respecto a los bienes, podrías acudir a lo que es el reenriquecimiento ilícito, lo único. ¿Por qué? Porque civilmente no se va a poder reconocer esta unión de hecho, ni se va a poder generar la sociedad de gananciales, que es lo que tú buscas al referirte 50-50. Porque recordemos que el régimen patrimonial de la sociedad de gananciales es generar una masa, ¿bien? Una masa expectaticia o un bien expectaticio, porque todos suman a esta masa, todos suman a este bien expectaticio que es la sociedad de gananciales. Yo expectaticiamente tengo el 50%, ¿bien? Me casé o reconocieron mi unión de hecho, yo tengo sobre la sociedad de gananciales expectaticiamente derecho al 50%. 50% que se va a concretar únicamente cuando se ponga fin a la sociedad de gananciales a través del divorcio o cuando se ponga fin con el cese de la unión de hecho o cuando se liquide la sociedad de gananciales de repente para un cambio de régimen patrimonial en los casos de matrimonio. Entonces, en tu caso, en el caso que me comentas, no va a ser posible instaurar una sociedad de gananciales porque el caballero ya tenía un impedimento, que de repente estaría casado, ya tenía reconocido una unión de hecho anterior. En ese caso, conforme lo prevé nuestra ley, únicamente podrías ir por el enriquecimiento indebido, ya que no se podría hablar de un reconocimiento de unión de hecho. Avanzamos, siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, doctora, ¿qué tal? Noches. Buenas noches. Me saluda Danita Lavera desde Carapoto, doctora. Qué gusto saludar. Me gusto, buenas noches. Doctora, tengo dos preguntas, un poquito muy claras. La primera es, sabemos que la unión de hecho es hacer una vida de una unión voluntaria. ¿Qué pasaría, doctora, en el caso, por ejemplo, en un caso donde un joven con una chica han estado viviendo un año, 5 meses, y se presenta el tema del COVID y hacen la norma de inamovilidad, donde nadie se ha podido mover casi como 6 meses de un lugar, porque estábamos pues bien en una pandemia muy fuerte. Esto, doctora, esta imposición de esta normativa de inamovilidad, ¿se contaría también en el tema de la unión de hecho, a sabiendas que justo ellos ya estaban terminando la relación recién al año 2 meses? Y ellos han cumplido casi 2 años dentro de la pandemia por esta inamovilidad. ¿Se consideraría para que pueda ser sumatorio para llegar a estos 2 años que se requiere como mínimo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda que también... En parte vamos, hijo, no te preocupes, tu micro no se va a apagar. Te hago una consulta, ¿bien? Tú me estás hablando de una pareja que convivía 1 año, 2 meses y a 1 año, 5 meses y se da el COVID. Y cuando se da la orden de confinamiento obligatorio, la pareja se encontraba en diferentes lugares. en el mismo lugar, pero ellos ya no querían estar, solo que no se podían mover por la orden, pues.
Ah, ya, o sea, entiendo de que ellos ya querían separarse, estaban en una serie de conflictos, pero por la inamovilidad del COVID siguieron haciendo vida en común. Se quedaron por la inhabilidad. Ella vivía en otro lugar, ¿no? Y ya no pudo emigrar a ese lugar, ¿no? Si no Y se pudieron quedó a vivir. seguir juntos. Ajá, Bien, y posteriormente ella le ha hecho pues un tema de unión de mira, hecho. no podría yo darte una respuesta definitiva en que si se considera o no, porque para resolver cada causa concreta se tiene que analizar el expediente en conjunto con todos los medios de prueba. Va a depender de si se considere o no de cómo se acredite el tiempo de convivencia. En la práctica, ellos estuvieron conviviendo, ¿bien? Estuvieron bajo un mismo techo, pero nosotros vayamos al concepto de la convivencia voluntaria con deberes de fidelidad, con vida en común y todo. Si es que la parte emplazada en el reconocimiento de unión de hecho, encuentra manera de acreditar que esta convivencia fue prácticamente forzosa por el confinamiento obligatorio, considero que no se contaría. Pero si la parte demandante logra acreditar que durante este confinamiento obligatorio estuvieron haciendo vida en común juntos, como cualquier pareja conviviente, ahí sí se acreditaría. Entonces va a depender mucho del caso concreto y de la complementariedad que se le dé a la causa con los medios de prueba que aporten las partes. Muchas gracias, doctora. Justo de ahí deviene la segunda pregunta, ¿no? A ver, Nosotros en la unión de hecho tenemos los elementos de la unión de hecho, donde uh-huh. no hay elemento, la unión monóloga heterosexual, y justo como se viene este tema, ellos, por ejemplo, nunca han tenido la misma dirección en los DNIs, un ejemplo, ¿no? Y dos, en el chat, ellos chateaban donde él tenía otra pareja, o sea, te extraño, lastimosamente estoy viviendo con ella por el orden del COVID, ¿no? Pero te extraño a ti. Entonces también hay un tema de no exclusividad por parte del varón. Eso Uh-huh. también, faltan estos dos elementos. Como digo, una, la exclusividad no la tiene y tampoco tiene el tema de la misma dirección y ya incumpliría dos de los elementos. Eso me ayudaría a mí de repente a tener un refuerzo para que no, o pueda sustentar de que no hay una unión de hecho. Por supuesto, pero yo creo que el tercer elemento sería la voluntad. Bien, la voluntad, porque para el reconocimiento de unión de hecho, el elemento fundamental es la voluntad de ambos convivientes de hacer vida en común. Pero si en este caso, yo me imagino, ¿ya? Que tú puedas decir que la señora estaba de visita porque querían tratar de arreglar sus problemas en común, pero estos no llegaban a buen puerto, y que la convivencia se dio por una disposición obligatoria del gobierno. O sea, ahí no primó la manifestación de voluntad de una de las partes, sino existió un factor externo, una orden externa que dio que se dé esa convivencia. No fue esporádica, no fue voluntaria, sino que existió una manifestación externa de obligatoriedad. Entonces, por ahí también podrías complementar tu defensa. Y si es así, tú logras acreditar, como te decía, con otros medios de prueba, se va a poder evidenciar que esa convivencia no se dio por la voluntad de ellos dos, sino se dio por obligación a la situación coyuntural que vivía el país. Excelente, doctora. Yo le agradezco esta aclaración y felicitar también su excelente ponencia. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, buenas noches. Siguiente pregunta, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Una consulta, para acreditar la unión de hecho debe ser entre dos personas que no tienen impedimento legal, ¿no? Pero también se considera al viudo y al divorciado, ¿es cierto? Pueden encontrar una unión de hecho. Puede contraer una unión. Es Pero en el caso del divorciado, supongamos tengo un caso de dos personas que ya conviven 5 años, pero
estuvo tramitando su divorcio y recién ha salido en los 2 últimos años. ¿A partir de qué fecha se estaría computando el requisito mínimo de 2 años de convivencia A de partir un de la divorciado? fecha de emisión del divorcio. A ver, muchas gracias por tu pregunta, corazón, no hagas bullying. A ver, mire, nosotros tenemos lo que es el reconocimiento de unión de hecho. ¿Entre quiénes puede ser? Lo especifica la ley, no deben de tener impedimento para el matrimonio. ¿Quiénes no están impedidos para contraer matrimonio? Los solteros, los viudos y los divorciados. ¿No es verdad? En el caso que tú me señalas, vamos a hacer de cuenta, yo, Rocío, estoy casada, pero estoy separada de cuerpos con mi cónyuge. Entonces, como estoy separada, conozco a Pedrito y decidimos convivir. Bien, pero mientras yo estoy conviviendo con Pedrito, inicio mi proceso de divorcio. Bien, inicio mi proceso de divorcio. Yo ya voy conviviendo con Pedrito 5 años, pero mi divorcio recién salió hace 1 año y medio. ¿Desde cuándo voy a computar mi reconocimiento, mi tiempo de convivencia para reconocer mi unión de hecho? Desde la fecha de emisión de la sentencia del divorcio. Desde ese momento recién yo paso a ser divorciada sin impedimento para poder convivir con un tercero. Los 3 primeros años que yo estuve conviviendo casada, aún no divorciada, no se computan para poder yo solicitar el reconocimiento de unión de hecho. Entonces es así como podemos nosotros computar el plazo. Porque mientras yo tenía el impedimento legal por estar casada civilmente, yo no podía cumplir el requisito de no tener impedimento. Recién cuando se me activa que cumplo todos los requisitos para mi reconocimiento de unión de hecho, puede iniciar el cómputo. Esa sería la respuesta. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. A ver, ¿quiénes tienen su manito levantada? Yo los voy a apoyar. Tenemos a Maritza. Hola Maritza, buenas Hola, noches. yo estoy con la manito levantada, no sé si, mi pregunta es cortita, doctora, buenas noches. Sí, ¿cómo está? Le habla Isabel Iñán. Hace ¿Cómo un está, momento, la doctora? primera pregunta, que le hizo un compañero de clase, Ujú. usted habló de a quién demandaba esta señora que se quedaba viuda, ¿no? Mi pregunta es, ¿uno demanda inclusión a la masa hereditaria a los hijos? Porque usted dijo que se demandaba a los hijos o a quien resultara de heredero si es que no hubiera hijos. Ujú. Ya, Bien, entonces esto es lo que no le entendí, no me quedó claro. ya, Primero, perfecto. demanda el reconocimiento de Unión convivencia de y hecho. luego nuevamente con ese auto final, con esa sentencia que ya te han reconocido, demanda inclusión a la masa o es de frente inclusión a la masa No, no, no. y como, no sé, una principal y la otra accesoria. Eso es lo que no le Bien, entendí bien. bien, muchas gracias. A ver, Gracias. voy a anotar para poder explicarles bien. Bien, miren ustedes, vamos a tener el caso. En un caso les voy a explicar para que puedan entender bien. Bien, vamos a hacer el caso. Yo, Rocío, me casé con Juanito. Bien, no me casé, mejor dicho, conviví con Juanito 20 años. Bien, 20 años. Tenemos 2 hijos, uno de 19 años, uno de 18 años. Bien, tenemos 2 hijos. Resulta que en mi convivencia con Juanito, como es muy común en el Perú, todos los bienes que adquiríamos estaban a nombre de Juanito. Bien, entonces resulta que ahora Juanito murió, era un trabajador dependiente, podría yo recibir la pensión de viudez, pero no tengo nada que me respalde. ¿Qué es lo que hago yo? Lo que yo hago primero es iniciar mi proceso de reconocimiento judicial de unión de hecho ante el Poder Judicial, ante el juzgado de familia. ¿Bien? Pero como este procedimiento es un procedimiento un tanto largo, bien, porque es un procedimiento de conocimiento, ¿qué hacemos? Como tengo a mis 2 hijos mayores de edad, mis 2 hijos a la par tramitan su sucesión intestada y se les declara herederos de mi extinto conviviente Juanito.
porque ese sí es un procedimiento mucho más rápido, a fin de cautelar la masa hereditaria que está dejando Juanito. Se le declara únicamente herederos a mis 2 hijos y yo inicio mi procedimiento de reconocimiento de unión de hecho. Termina mi procedimiento de reconocimiento de unión de hecho con una sentencia consentida y se inscribe en los registros públicos. No es que automáticamente yo voy a formar parte de la herencia de Juanito, no. Una vez que yo ya esté reconocida como su conviviente por unión de hecho judicial, yo debo de interponer una demanda de petición de herencia y declaratoria de heredero, a fin de que se me incluya dentro de la sucesión intestada que tramitaron mis 2 hijos. Ese procedimiento se sigue ante el juzgado especializado en lo civil y por sentencia judicial se me declara heredera por haber sido declarada concubina reconocida y voy a formar parte de la sucesión de Juanito. Y también, al tener ya mi reconocimiento de unión de hecho, podré solicitar mi pensión de viudez por haber sido él un trabajador del sector público. No sé si con el ejemplo entendiste o tienes todavía alguna duda. A ver, Ah, sí, es que recién me han activado el micrófono nuevamente, doctora, disculpe. bien, No, sí, me quedó claro. Quería saber un poco el orden de cómo se hacía ese trámite. Muchas bien. gracias. Muchas gracias a ti por tu pregunta. A ver, para avanzar un poco más en orden, le voy a pedir que le activen el micrófono a nuestra compañera Maritza Vargas para que pueda efectuar su pregunta. Maritza, buenas noches. Doctora, una vez más con las incertidumbres nosotros por preguntar. Gracias nuevamente por activarme el micrófono. Doctora, mi pregunta va respecto a la unión de hecho, con la separación de, perdón, sí, pues, ¿no? En mención a la sociedad de gananciales, rige, en este caso, la celebración de la unión de hecho y al mismo tiempo la separación de la sociedad de gananciales. No te entiendo tu pregunta, hija. ¿Qué régimen patrimonial rige la unión de hecho? Es la de sociedad de gananciales. No, mi pregunta va respecto a una unión de hecho. Juan y María van a celebrar la unión de hecho, pero ellos no quieren tener pues la sociedad de gananciales para que en el futuro no hagan la liquidación de bienes, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ya, respecto a la celebración de la unión de hecho, se puede hacer la unión de hecho, pero cada uno en este caso de los celebrantes, no tener, o sea, no tener de manera conjunta, solidaria, la sociedad de gananciales, ¿no? Bien, gracias por tu pregunta, Maritza. Debo de responder. Mira tú, el fin del reconocimiento de unión de hecho es que se genere el régimen patrimonial de la sociedad de gananciales, porque si los convivientes quisieran tener cada uno sus bienes propios por separación de patrimonios, tú con lo tuyo, yo con lo mío, ¿para qué celebrarían la unión de hecho? No tendría sentido, porque el fin del reconocimiento de unión de hecho es generar primero el régimen patrimonial, que es la sociedad de gananciales únicamente. No existe reconocimiento de unión de hecho por patrimonio individual. No existe, solo sociedad de gananciales. Y segundo, es para generar otros derechos, porque si los convivientes quieren mantener cada uno sus bienes,
mejor no celebramos ni el reconocimiento de unión de hecho y sigue así cada uno libremente. Lo que busca cautelar el reconocimiento de la unión de hecho es esta sociedad de gananciales que se va generando por ambos convivientes durante la convivencia. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a activarle el micrófono a Doris Bardales. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Está- Puede hacer su pregunta, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchísimas gracias. Fíjese, tengo un casito. En caso de una pareja que ya ha tenido... Disculpe, doctora, ¿podría a levantar un poquito la voz porque no le escucho bien? Ya. ¿Ahora? Ahora le escucho mejor, gracias. Correcto. Fíjese, tengo un caso en el cual una pareja que han realizado su unión de hecho han, han cumplido con todos los requisitos, efectivamente, pero quiere saber en qué medida el porcentaje de acceso a la masa hereditaria es el mismo de la cónyuge, o por ser cónyuge de unión de hecho solamente tiene el 50% y la ABA parte juntamente con los otros herederos forzosos. Bien, el porcentaje que le corresponde al cónyuge y a la conviviente reconocida por unión de hecho son idénticos. No margina que sea unión de hecho o cónyuge. Tienen la misma vocación hereditaria. Correcto, pero en el caso de la cónyuge supersi. Sí, tiene los mismos derechos que una cónyuge. La conviviente supérstite tiene los mismos derechos que una cónyuge supérstite. Respecto a la masa hereditaria, le corresponde el 50% de la sociedad de gananciales y tiene vocación hereditaria respecto al otro 50% con los herederos forzosos. Ya, contesta mi pregunta. Doctora, y en cuanto a, por ejemplo, ¿no? En el caso mío particular, yo he tenido convivencia con una persona más de 20 años, pero de una forma intermitente. No ha sido definida, pero ambos teníamos impedimento matrimonial. Ambos, ¿no? Hace un año él ya es viudo y yo hace 2 años recién he sido divorciada. Ujú. La pregunta es, si no hago reconocimiento de la unión de hecho, él podría demandar, porque lógico, hemos estado viviendo, cohabitando juntos en una sola dirección y de repente puede traer hasta testigos, ¿no? De que sí, efectivamente hemos vivido juntos. Él podría demandarme, por ejemplo, ante mi muerte, podría demandar por el Bien, lo, sin ir a la notaría a reconocimiento de mi unión. bien, no podrían demandarte, hija, si tú a la fecha ya no tienes una convivencia con el caballero, no te pueden demandar, porque no se cumplen los requisitos para la declaración de unión de hecho. Recordemos que él recién adquirió, se podría decir, su libertad cuando quedó viudo y recién la adquirió hace un año. Entonces recién se empieza a computar para él el plazo de la convivencia hace un año. No se computa lo anterior porque él tenía impedimento. Y para ti recién se empieza a computar desde el momento en que te divorcias. Antes no se cuenta. Bien, ahora, si lo que tú quieres es saber si te pueden demandar, la respuesta es no, porque el señor tendría que acreditar que desde el momento que quedó viudo a 2 años posteriores sigue conviviendo contigo. Y una dirección domiciliaria no es, ¿cómo se llama? Medio de prueba suficiente para acreditar que tienen una convivencia. Lo que tú tienes que hacer inmediatamente es dejar una constancia en la comisaría de tu jurisdicción de que el señor ya no vive contigo. Y ese documento será vital para poder enfrentar cualquier demanda futura por parte de alguno de tus herederos.
Siguiente pregunta, por favor. Tenemos a Carol Melquiades. Si le activan, por favor, su micrófono. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarla, doctora. Bueno, a ver, mi pregunta, doctora. Le Sí. pongo como ejemplos para que me pueda ayudar mejor. Por ejemplo, en el caso de Rosa, ¿no? Que hubiera ya tenido un matrimonio, no celebrado por la vía civil no sé, con Pedro, vamos a decir, Ujú. ¿no? Con el cual tiene 2 hijos. Pasado un ¿Ya? tiempo se separan, ¿no? De hecho, y Rosa inicia una convivencia con Juan, ¿no? Ujú. Juan en esta convivencia con Rosa contrae bienes a su nombre, ¿no? Pero luego por X motivos, pues, cae detenido, vamos a decir, ¿no? En la cárcel. Y entonces la Rosa, ¿no? Que aún continúa casada con su expareja, no podría alegar régimen de sociedades gananciales, ¿no? No, Doctora, no hay ninguna forma. claro, le pregunto esto, doctora, porque cuando se hizo la constatación policial respecto a los bienes que se estaba retirando, por ejemplo, del inmueble, la policía me dice que ellos básicamente lo único que tienen en cuenta es el tiempo de convivencia, no si está casada, si No, existe un matrimonio, sino el tiempo de convivencia. no, no es así. No es así. Y además la policía no tiene competencia para determinar el plazo de convivencia o no. Ujú. Claro, ¿Bien? en todo caso estaba equivocado, ¿no? Respecto a... No es la competencia de la policía quien determina el reconocimiento de unión de hecho, sino únicamente la tienen esa competencia los jueces en el caso que se demande el reconocimiento o el notario cuando el reconocimiento es voluntario por ambos de los convivientes. En este Vale. caso, Rosa, al estar casada con Pedro, ya está impedida para que se dé el reconocimiento. No se va a dar nunca Ujú. porque ella está casada, ese es un impedimento. Si Así es, convivió con Juan 3 años, 4 años, 10 años, no pero importa. estando casada, no se Ajá. puede computar, porque ella tiene un impedimento. Claro. Y respecto a los bienes que hubiera estado a nombre de Pedro, ¿no? Que se adquirieron durante la convivencia, entre paréntesis, no habría ningún inconveniente porque fueron adquiridos a nombre de él, ¿no? Bien, respecto a los bienes, si es que están solamente adquiridos a nombre de uno de ellos, es propiedad de ellos, Personal, ¿no? salvo que Rosa decida interponer pues una demanda de enriquecimiento indebido, ¿no? Pero Ujú. tampoco no surtiría efecto porque ella tiene el impedimento, porque ella es casada con Pedro. Claro, Ujú, es así. ya. No Listo, habría doctora, muchas posibilidad de gracias. que Rosa reclame ningún bien respecto a Juan. ¿Por qué? Porque es casada. Pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos a Cintia. Por favor, si le pudiesen activar el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Cintia. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Una acotación respecto Sí. a lo que usted mencionaba, que la unión de hecho solo se genera bajo el régimen de las sociedades gananciales. Hay una resolución, o bueno, creo que hay unas 2 o 3 del Tribunal Registral, en el cual en principio lo tacharon sustantivamente. Y luego se fue a primera y segunda instancia, y al final sí lograron inscribir la unión de hecho, porque era una unión de hecho bajo sustitución de régimen patrimonial de las sociedades gananciales al de separación de patrimonio. Entonces, hay Posterior al unas 2 o reconocimiento, estaban pidiendo una sustitución de régimen patrimonial. Eso es diferente. Ya, ahí justamente iba mi pregunta. Si bien ¿Ya? es cierto, en esta resolución sustituyeron y ya está inscrita la sustitución, es posible que se pueda inscribir, pero directamente como bajo el régimen de sociedad, bajo el régimen de separación de patrimonio. Bien, miren ustedes, el régimen que habla la ley para lo que es la unión de hecho, legalmente es el de sociedad de ganancial. Bien, y el caso que tú me cuentas es que en efecto se inscribió una sociedad de gananciales para el reconocimiento de la unión de hecho.
Correcto. Pero lo que tú nos comentas es un tema completamente diferente, que es la sustitución del régimen patrimonial. Respecto a la sustitución del régimen patrimonial, la ley no habla, existe un vacío, no prohíbe que se pueda sustituir el régimen patrimonial de la unión de hecho. Entonces, este vacío legal ha abierto la posibilidad a que, al igual que en el matrimonio, se pueda dar la sustitución del régimen patrimonial en la unión de hecho. Y es por ello que sí se puede dar la sustitución. Y como tú lo has señalado, ya se sustituye el régimen patrimonial de sociedad de gananciales por el régimen patrimonial de separación de patrimonio, previa liquidación de sociedad de gananciales. Son figuras completamente diferentes. Voy a explicar un poco más este tema, aunque lo vamos a hablar un poco más la sesión siguiente, pero para que puedan entender. Tú sí me entendiste porque tú estás preguntando, pero para que puedan entender sus compañeros. Miren ustedes, el matrimonio prevé dentro de su legislación que los contrayentes pueden escoger el régimen patrimonial. ¿Cuál será el régimen patrimonial que ellos pueden elegir? Son dos. El primero, la sociedad de gananciales, que es por defecto la que se aplica, y la segunda es el de separación de patrimonios, que cada uno se mantenga con su patrimonio pese a la celebración del matrimonio. Antes de casarnos, nosotros escogemos qué régimen patrimonial decidimos tener. ¿Bien? Sin embargo, en la unión de hecho, la ley no prevé que exista el régimen patrimonial de separación de bienes, que cada uno mantenga su patrimonio. No lo prevé, sino que por defecto nos instaura lo que es la sociedad de ganancial. Sin embargo, al no prohibirlo, deja la ventana abierta la posibilidad de que los concubinos, una vez inscrita su régimen patrimonial de sociedad de gananciales por reconocimiento de unión de hecho, puedan solicitar el cambio del régimen patrimonial. ¿A qué? A la separación de patrimonio. Pero ¿cómo se da este cambio de régimen patrimonial? Se da previa liquidación de la sociedad de gananciales. Se liquida la sociedad de gananciales y se determina cuál es el monto que le corresponde a cada concubino y de acuerdo a ello se inicia un nuevo régimen patrimonial. Es así como le podría responder a su compañero. Seguimos, por favor, con la siguiente pregunta que desea efectuar Verónica. Por favor, actívenle el micrófono. Verónica, ¿te escucho? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Verónica. Doctora, tengo una consulta o una duda, ¿no? Sí, con mucho gusto. Bueno, por ejemplo, ¿no? Hay una pareja donde declaran su unión de hecho. ¿Ya? Entonces, esa pareja convive en todo, ¿no? Ya de haber inscrito la unión de hecho todo un buen tiempo. Entonces, por X motivos, ellos dos llegan a separarse. Pero, ¿qué es lo que pasa? En la sucesión en la unión de hecho, no llega a hacer lo que es el cese. No se llega a hacer el cese y uno de los cónyuges, bueno, en este caso en el varón, llega a encontrar una pareja, que hablamos a un tercero, y llega a tener su hijo. ¿Ya? Y entonces, si no se ha hecho la cese de la unión de hecho con la anterior pareja que tenía esta persona, doctora, este heredero también tiene el derecho de de corresponder las herencias de su papá, Por ya supuesto que sí. ya que esta persona haya fallecido en futuro, digamos. Ya, miren ustedes. Una cosa, lo que tenemos que diferenciar, querido estudiante, es la vocación hereditaria de lo que son los hijos y otra es la vocación hereditaria de lo que es la concubina. Bien, si tenemos a Juanito,
que vivía en concubinato con Rosita, inscribieron su unión de hecho, pero tiempo después Juanito decidió separarse y se fue, y se conoció con Flor, y con Flor tuvo un niño. ¿Bien? Tu pregunta es, ¿el hijito de Flor podrá heredar los bienes de Juanito? Por supuesto que sí, porque todos los hijos son herederos forzosos. Eso no tiene nada que ver. ¿Bien? Así no haya terminado el cese de su concubinato, de la unión de hecho, el hijo tiene derecho a heredar sin ningún inconveniente. Vamos avanzando. Siguiente pregunta. Tenemos la pregunta de Arturo. Arturo, te escuchamos. Buenas noches, doctora. Primero, Buenas felicitar noches. por su didáctica exposición. Me quedan dos dudas. Primero, de que constitucionalmente la unión de hecho genera comunidad de bienes Ujú. y son aplicables a esto, al régimen de sociedades gananciales, ¿no? Lo que corresponda. La duda es que, ¿cuáles son las diferencias entre comunidad de bienes y el régimen de sociedades gananciales? ¿Cuáles Comunidad de serían las bienes. diferencias? Mira, el término sociedad de gananciales es un régimen patrimonial, no es un concepto, es un régimen patrimonial. Nuestra legislación prevé dos regímenes patrimoniales para el caso del matrimonio, que es el régimen de sociedad de gananciales y el régimen de bienes separados. Solo tenemos esos dos. Ahora, bienes comunes son términos generales que se puedan utilizar, pero lo que se respeta es el régimen patrimonial de cada institución jurídica. ¿Qué El artículo instituciones jurídicas generan la familia? El matrimonio y la unión de hecho. Doctora, el artículo 5 de la Constitución establece que para el caso de unión de hechos se aplica el régimen que se llama, hace rato le indicaba, la comunidad de bienes. Está en el Está artículo 5 de la referido, Constitución. sí, está referido al régimen patrimonial de la sociedad de gananciales, sí, porque la sociedad de gananciales habla de bienes comunes, de la comunidad de bienes. No existe división en la sociedad de gananciales. Tú y yo nos casamos o tú y yo adquirimos el reconocimiento de unión de hecho y adquirimos un terreno. ¿Bien? El terreno es de los dos. No sabemos exactamente qué parte te toca a ti ni qué parte me toca a mí, porque es un bien indiviso. Y recién podremos hablar de que te toque el lado derecho, izquierdo, al fondo, adelante, cuando disolvamos esa sociedad de gananciales. Expectaticiamente me corresponde el 50%, a ti el 50%, pero vamos a hablar de un bien común y ese bien común es la sociedad de gananciales. Recién vamos a poder nosotros palpar lo que nos corresponde cuando la liquidemos. Y digamos, por ejemplo, mira tú, acá vamos a poner el ejemplo con este cuadradito. Esta es nuestra propiedad, un bien indiviso. No sabemos si el tuyo va a ser el lado derecho o el lado izquierdo, o si va a ser atrás o va a ser adelante. Este es un bien común entre tú y yo que somos cónyuges o concubinos con reconocimiento de unión de hecho. ¿Qué es lo que hace la sociedad de gananciales? Que este bien indiviso sea tuyo y mío. Y recién a la disolución podrá ser que nos lo repartamos así, mira, por la mitad. O podrá ser que nos repartamos de esta manera, ya no por la mitad, sino de abajo por el costado. Entonces, mira tú la diferencia. ¿Cómo te puede tocar tu propiedad? O te puede tocar de una diferente manera, porque si ya está construida, a veces te toca el primer piso, a mí el segundo, o nos puede tocar de diferente forma. A eso es lo que se refiere ese artículo de la Constitución al hablar de un bien común que está dentro del régimen patrimonial de la sociedad de ganancial, porque estamos hablando de algo común tuyo y mío que no se sabe qué parte te toca a ti ni qué parte me toca a mí. Doctora, Sí. establece comunidad de bienes.
y se sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto sean aplicables. ¿Y cuáles serían no aplicables, ¿no? Entre comunidad de bienes y la sociedad de gananciales? Es lo que no me queda claro. Bien, lo que tú tienes que entender es lo siguiente, que la figura de la unión de hecho es una figura posterior a nuestra legislación civil, porque es una figura reciente que ha sido incorporada. Y se habla de que le van a ser aplicables en cuanto sea posible todos los artículos referidos al matrimonio. A eso se refiere, a que van a aplicarse en cuanto sean aplicables la normativa que está destinada al matrimonio. No podría yo decirte en este momento qué caso no se aplica, porque en la práctica muchas veces la realidad supera nuestra legislación. Y esas muletillas, se podría decir, en cuanto sea aplicable o en cuanto sea procedente, están destinadas a dejar una puerta abierta a un caso especial, que la realidad que en la realidad se dé. Doctora, última pregunta. Con respecto a, usted se ha referido de que dentro de la unión de hechos se puede optar por la sustitución del régimen de sociedades gananciales por separación de patrimonios, pero para el matrimonio es posible tramitar la separación de patrimonios antes de la celebración del matrimonio o dentro del matrimonio. Entonces, por analogía, ¿no se podría aplicar la separación de patrimonios antes de la solicitud de reconocimiento de unión de hecho? No se puede aplicar porque, como te vuelvo a repetir, la unión de hecho es una figura muy particular reciente y dentro de su legislación nos habla que el régimen patrimonial que se instaura es el de sociedad de ganancial. Si es que en el matrimonio te da la posibilidad taxativamente en la ley que tú escojas el régimen patrimonial, en la unión de hecho nos habla que el régimen patrimonial es la sociedad de ganancial. No nos da opción a que podamos elegir por la separación de patrimonio. No nos da esa opción. Pero al no existir la prohibición, posterior a la inscripción se puede optar por el cambio de régimen patrimonial. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Si no hubiese una pregunta más de nuestro compañero, pasamos ahora a responder la pregunta de Ana María. Por favor, actívenle el micrófono. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Ana María. Doctora, una consulta. Tengo un casito de una pareja que han estado conviviendo por 20 años, pero el señor era viudo. Posteriormente, este señor fallece, pero este señor tuvo hijos en un primer matrimonio, ¿no? Entonces, estos hijos no quieren reconocer la relación que tuvo con su conviviente antes de fallecer. ¿Ya? Entonces, ella recién ha iniciado una acción judicial de reconocimiento de unión de hecho. Pero es el caso de que ella nunca tuvieron domicilio con la misma dirección, por cuanto tuvieron problemas con las hijas del primer matrimonio que tuvo el señor, ¿no? Entonces, ¿qué acción? Bueno, le han emitido la demanda, sí la han emitido, pero todavía no tiene una respuesta porque ella no puede tener las pruebas necesarias para que pueda tener su reconocimiento a favor, ¿no? Bien, yo no podría darte una respuesta al respecto porque no conozco la causa y no estoy viendo el expediente para decirte si la demanda va a ser favorable o no. Además que por la función que desempeño no puedo adelantar opinión ni puedo opinar respecto a causas que están en trámite. Bien, lo único que te podría yo señalar es que conforme establece la norma, si la señora ha cumplido con acreditar los 2 años ininterrumpidos de convivencia, con medios probatorios idóneos que tienen que tener la particularidad de ser escritos, su reconocimiento de unión de hecho se va a dar sin ningún inconveniente.
no existe necesidad muchas veces de que en el DNI tengan la misma dirección. No, puede ser que en el DNI del señor esté otra dirección, pero pueden haber otra clase de medios de prueba con los cuales se pueda acreditar que ellos convivieron. Por ejemplo, actas de nacimiento de menores o documentos como actos jurídicos celebrados entre los dos u otros que estén destinados a acreditar esa convivencia. Porque si el señor era viudo, es decir, no tenía impedimento para celebrar una convivencia y en reconocimiento de unión de hecho. Es válida su convivencia. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Tenemos a Cintia. Si le podemos activar su micrófono, por favor. Doctora, nuevamente, estás? disculpe, para complementarlo de la pregunta anterior que le mencionaba respecto a la sustitución de régimen patrimonial. Por ejemplo, ya, yo celebro mi unión de hecho bajo el régimen de sociedades gananciales, posterior hago la sustitución y paso a la separación de patrimonios. Hay un tiempo, pregunta número 1, ¿hay un tiempo en el cual yo me deba de mantener entre uno y otro régimen para hacer el No, cambio? hija, no existe ningún tiempo, mami. La legislación no prevé no que tú prevé tengas eso. que estar, digamos, un año en un régimen para pasar al otro. No prevé, no existe plazo. Es más, durante la vigencia del matrimonio, tú puedes cambiar de régimen patrimonial cuantas veces tú quieras. Y en el Ya, caso correcto. de la unión de hecho, al no existir una prohibición, también lo puedes hacer. Lo que sí te pediría para poder aclarar la idea a tus compañeros es que me hablabas tú que has leído unas resoluciones del Tribunal Registral, de repente las puedas compartir con tus compañeros para que ellos puedan ver cómo ha sido este cambio de sustitución de régimen patrimonial. Es la resolución 086-2021-SUNAR-TR, en el cual en un inicio ya estaba inscrita una unión de hecho bajo el régimen de la sociedad de gananciales y mediante vía notarial los convivientes deciden sustituir este régimen bajo la separación de patrimonios. Entiéndase que para ellos, ahora, para ello en un principio registros públicos lo tacha sustantivamente, porque justamente menciona de que no existe un régimen de separación de patrimonios para la unión de hechos, sino que ello se contempla para el matrimonio como tal. Entonces, luego va a primera instancia, luego va a segunda instancia, y es allí donde indican de que sí procede inscribir esta sustitución de régimen de sociedades gananciales por el de separación de patrimonios, que es reconocida notarialmente. Ahora, ¿por qué esa es mi pregunta? Porque si bien es cierto, este régimen patrimonial de separación de patrimonios, que por ejemplo, si yo lo celebro, quiero mantenerla, mi duda es porque si yo, por ejemplo, quisiera adoptar a un mayor, una adopción de mayor capaz, yo no quisiera que tenga por ejemplo, mi adoptado tenga los apellidos de la madre biológica. Entonces, si yo estoy bajo una unión de hecho, mi estado civil va a ser soltero con unión de hecho, entonces entiendo de que si yo lo adopto, también mi conviviente también podría ser el padre. ¿Sería correcto? Porque permite esa figura de la unión de hecho. Es que la unión de hecho le genera la responsabilidad, los derechos y las obligaciones no solo a uno de los convivientes, sino a los dos. Claro, Entonces, ahí si tendría es que que tú vas aceptar el otro cosa. Exacto, porque es una decisión en conjunto. Te habilita la posibilidad de adoptar, pero es que tu conviviente reconocido por unión de hecho va a tener que señalar su conformidad, porque no es que tú vas a realizar el trámite sola, ojo con ello, por favor. Claro, exacto. Entonces, justo allí iba mi duda. Entonces, ¿sí puedo yo mantener este régimen patrimonial de separación de patrimonios? Porque mi fin no es que tengamos nuestros bienes bajo las sociedades gananciales, sino que nosotros deseamos adoptar a un muy mayor. bien. Entonces sí se puede realizar esa figura. Sí se puede realizar la figura. ¿Por qué? Porque la ley no prohíbe el cambio de régimen patrimonial y ya tú nos has compartido esta resolución con la cual se ha configurado en la práctica un cambio de régimen patrimonial en sede registral, el cual deja abierta la posibilidad a que cualquier unión de hecho pueda realizar este trámite.
Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Tenemos a Mariela, que va a efectuar su pregunta. Bien, creo que no está Mariela. Pasamos Buenas a... noches, doctora. ¿Cómo estás, Mariela? Buenas noches. Sí, buenas noches, doctora. Le quería hacer una consulta. Sí. En el caso de una pareja que convive más de 10 años, donde hay hijos menores, donde digamos fallece el varón, luego la señora solicita el reconocimiento de unión de hecho. Luego de que sus hijos han sido declarados, por decir, herederos, tras un proceso de sucesión intestada, ¿no? En este caso, ¿es necesario que se nombre curador procesal a favor de los menores dentro de este proceso de necesario. reconocimiento de unión de hecho? Ya Es que la necesario. señora... Sí es necesario porque no puede ser demandante y demandado la misma persona. Al ser ellos menores de edad, su representante es su madre. Entonces, ella es quien demanda, ella sería demandada. Existe una contradicción. Se le tiene que nombrar curador procesal a los niños. Gracias, doctora. Gracias a ti por tu pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, por favor. Vamos a responder la pregunta de Rosa Vilches. Rosa, te escucho. Rosa. Bien, no está Rosa, entonces vamos a responder a Wilson. Wilson, te escucho. Doctora. Buenas noches. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctora, tengo un casito en la cual es, bueno, un señor, bueno, vamos a suponer que Juan conoció a María con 3 hijos, ya, en las cuales se separó, pero a una de sus entenadas le dio el apellido, a la mayor de sus entenadas. Pasó un tiempo, después de haberse separado un par de años, se enamora de su entenada al que le había dado inicialmente su apellido. Pues vendría a ser su hija, ¿no? Entonces, con esta su entenada, comienzan a convivir, no son casados, solo convivientes, y llegan a tener 3 hijos. Ya. Pero el señor con la mamá de su entenada tenían 5 hijos, de las cuales, con su segundo compromiso vendría a ser, llegan a conseguirse un inmueble. El inmueble, pues, bueno, los hijos del señor nunca se percataron en nombre de quién estaba, ¿no? Porque siempre ha vivido el papá. Pero un tiempo, bueno, no han vivido mucho tiempo y se separa con su segundo compromiso. Entonces, los hijos se van, ¿no? Los hijos mayores se van, la señora se queda con sus 3 hijos y cuando ya fallece el señor, aparece su segundo compromiso. Pero ya aparece con los títulos del previo, donde pues se puede especificar que la dueña es su segundo compromiso. Entonces los otros hijos quedan en el aire, pues, ¿no? ¿Y cuál sería cómo se podría pedir esta sociedad ganancial en caso del previo o la herencia? ¿Cómo sería? Bien. Sociedad de gananciales no hay mientras no exista un matrimonio o no exista un reconocimiento de unión de hecho. Si es que ninguna de sus parejas, ni María, ni su hija mayor, con quien el señor tuvo 3 hijos, tiene un reconocimiento, no podemos hablar de una sociedad de gananciales. No podemos hablar de una masa hereditaria. En este caso, podría yo atreverme a decir que ha llevado relaciones de repente paralelas o relaciones informales. Mientras ninguna de ellas haga un reconocimiento de unión de hecho, no podemos hablar nosotros de una sociedad de gananciales. Ahora, muy importante es saber cómo es que la señora del segundo compromiso tiene la titularidad del bien. Puede ser que lo haya adquirido por compra-venta, acto jurídico que ya no tiene mayor
se podría decir, oposición por una declaración de unión de hecho, porque es una manifestación de voluntad directa. Entonces, aquí tendríamos que analizar minuciosamente el caso para ver cómo es que han adquirido este segundo compromiso el bien y de qué manera se ha afectado al primer compromiso. Entonces, todo ello se tendría que analizar pues antes de que tú puedas tomar una decisión de iniciar un procedimiento de nulidad de acto jurídico o un procedimiento de reconocimiento de unión de hecho y posterior declaratoria de heredero y petición de herencia. Entonces, primero vas a tener tú que identificar cuál ha sido el tracto sucesivo, ubicando quién ha sido la primera conviviente, luego quién ha sido la segunda, durante qué convivencia se adquirió el bien y de qué manera ha sido transferido a la segunda conviviente. Bien, queridos estudiantes, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a tener la pregunta de Ahmed. Ahmed, ¿te escucho? Doctora, muy buenas noches. Gracias por Buenas noches, Ahmed. hacer esta pregunta. Doctora, respecto a el término cese de la convivencia, cuando una de las parejas tiene un hijo o tiene un hijo y después fallece uno de ellos, a ver cómo le explico. Tengo un casito ahorita que la señora está pidiendo que se le reconozca la convivencia de un fallecido, pero resulta que la señora ha tenido un hijo con el último, que ha tenido una relación. Y no con el fallecido. Y no, con el fallecido también ha tenido un hijo, pero después ha tenido otra relación con otra persona que ha tenido otro hijo, ¿no? El último que tiene ahora la señora. Dígame, ¿puede pedir también el reconocimiento de unión de hechos sabiendo que ya tiene una última relación y tiene otro hijo? Esa es mi pregunta. Pues, mira, como todas las demandas, bien, las personas mayores de 18 años son libres de demandar lo que considere, pero vayamos al hecho que no todo lo que se demanda se ampara. Ella puede demandar lo que ella considere. Yo viví con una persona 2 años hace 5 años y ahora ya tuve hasta otros 2 hijos de otra persona y quiero demandar. ¿Puedo demandar? Sí, pero que el trámite y la sentencia salga favorable va a depender mucho de los medios de prueba y de cómo se defienda la sucesión de la otra persona. Y no siempre terminan en una sentencia fundada. ¿Que puede demandar? Sí, pero va a depender mucho de cómo se actúe y cómo se tramite el proceso por parte de la parte demandada, a fin de que podamos establecer si existe una defensa adecuada, se presentan los medios de prueba y muchas veces puede ser la demanda fundada como también infundada. Va a depender mucho de lo que se actúe en el proceso. No te podría yo dar una respuesta que concluya que sí o que no, porque no sabemos qué cosa se va a aportar al proceso en la estación probatoria. Pasamos a la siguiente pregunta y la última pregunta de Aldi Montoya, antes de terminar nuestra clase del día de hoy. Aldi, te escucho. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Aldi. Mire, yo quiero hacer la siguiente pregunta. En el caso de una pareja de convivientes que no tienen impedimentos para casarse, hayan vivido en convivencia durante 20 años y después de haber transcurrido 20 años, uno de los convivientes decide casarse con otra persona y efectivamente se casa con otra persona, la conviviente afectada o el conviviente afectado puede igual demandar su reconocimiento de la unión de hecho por el periodo que ha convivido con la pareja. Ya no puede demandar el reconocimiento de unión de hecho porque ya no se está cumpliendo el requisito. ¿Cuál es el requisito? El requisito es que no tengan impedimento para el matrimonio. Si yo ya soy casado y mi ex quiere demandarme el reconocimiento de unión de hecho, ya no se puede porque yo ya tengo impedimento para ese reconocimiento de unión de hecho. Bien, queridos estudiantes, habiendo absuelto todas las preguntas, les agradezco a cada uno de ustedes por participar en la sesión del día de hoy. Los invito a seguir en sus redes sociales a CEFOCAP
quien viene promoviendo capacitaciones en el ámbito del derecho de familia, muy importantes para el desempeño de nuestras funciones en los diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito del litigio. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas noches.